El chirrido de las ruedas del patrullero rasgó el aire tranquilo del vecindario. «Tú, detente ahora mismo», gritó el oficial, bajándose con una mano en su arma. El hombre negro, inmóvil, levantó las manos despacio, sus ojos fijos en el policía con una calma desconcertante. «¿Qué escondes?», rugió el oficial, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. «Tal vez más de lo que puedes manejar», respondió él, su voz cargada de significado. El aire estaba cargado con una mezcla de tranquilidad y rutina en aquel vecindario de casas pequeñas y calles desgastadas. Eran las 10 de la mañana y, aunque el sol brillaba, había algo en el ambiente que parecía anunciar una tormenta invisible. Los sonidos cotidianos llenaban el espacio. Un perro ladrando a lo lejos, música suave que escapaba por la ventana de una casa, y un par de niños jugando con una pelota en la acera. Una autopatrulla, blanco con franjas azules, avanzaba lentamente por la calle principal. Detrás del volante, el oficial Ernesto Méndez, de 45 años, con una expresión de aburrimiento mezclada con irritación. Su mirada escudriñaba cada rincón como si buscara algo, o alguien, que justificara su presencia ahí. Era un vecindario que él consideraba problemático, aunque nunca lo dijera en voz alta. Entonces lo vio. Un hombre negro caminaba por la acera opuesta, vestido con jeans oscuros, una camiseta gris y una chaqueta algo desgastada. Tenía una mochila en la espalda y avanzaba con paso tranquilo, como si no tuviera prisa en el mundo. A Méndez le pareció suficiente para justificar una intervención. Apretó los dientes, giró el volante bruscamente y estacionó el auto a unos metros del hombre. «Oye, tú», gritó Méndez mientras salía del auto, ajustándose el cinturón con el arma. El hombre se detuvo, girándose lentamente hacia él, con las manos visibles a la altura de sus costados. No parecía alarmado, pero había algo en su mirada que sugería que esto no era nuevo para él. Sus ojos, tranquilos pero penetrantes, se clavaron en Méndez, quien frunció el ceño ante lo que percibió como una actitud desafiante. «¿Puedo ayudarte en algo, oficial?», preguntó el hombre, su tono educado pero firme. Méndez avanzó un par de pasos, asegurándose de estar lo suficientemente cerca para intimidarlo. «¿Qué estás haciendo por aquí?», preguntó, ignorando el tono cortés del otro. «Caminando». La respuesta fue simple, directa, sin ninguna intención de provocar. El oficial levantó una ceja, claramente insatisfecho. «¿Caminando a dónde?». El hombre suspiró, como si estuviera acostumbrado a este tipo de interrogatorios. «A mi trabajo». «¿Trabajo?». Méndez soltó una risa seca. «¿Y cuál sería ese?». «Eso no creo que sea relevante, oficial», respondió él, manteniendo la calma. Esa respuesta fue suficiente para que Méndez sintiera que tenía el control. Sacó su libreta, aunque no escribió nada. «Dame tu identificación». El hombre sacó lentamente su billetera, asegurándose de que sus movimientos fueran claros y visibles. Extendió su identificación hacia Méndez, quien la tomó con un gesto brusco. Miró la tarjeta, aunque no parecía realmente interesado en lo que decía. «Raúl Montoya», leyó en voz alta, luego levantó la mirada. «¿Qué llevas en la mochila?». Raúl arqueó una ceja. «Mis cosas del trabajo». «¿Te importa si reviso?». Raúl respiró hondo, como si estuviera tomando un segundo para decidir qué decir. «De hecho, sí me importa. No creo que tengas una razón válida para hacerlo». Esa respuesta encendió algo en Méndez. Dio un paso más cerca, su dedo señalando el pecho de Raúl. «Escucha, no me gustan los listillos. Aquí las cosas se hacen a mi manera». Raúl no se movió. Su mirada seguía fija en la del oficial, pero ahora había un destello en sus ojos que Méndez no entendió del todo. «Entiendo, oficial. Pero también entiendo mis derechos». El silencio que siguió fue tenso, roto solo por el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Méndez apretó la mandíbula. Manos detrás de la cabeza. «Estás detenido por obstrucción a la justicia». Raúl obedeció sin discutir, aunque en su rostro había algo que se parecía más a la resignación que a la sorpresa. Méndez lo esposó rápidamente, llevándolo hacia el auto patrulla bajo las miradas de los vecinos, algunos murmurando entre ellos. Mientras lo colocaba en el asiento trasero,
Raúl inclinó un poco la cabeza hacia él. Esto no va a terminar como crees, oficial. Méndez sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo ignoró, cerrando la puerta de golpe. Ya veremos. Condujo hacia la comisaría, convencido de que había hecho lo correcto, aunque en el fondo una pequeña y molesta duda comenzaba a crecer. El auto patrulla se detuvo frente a la comisaría, un edificio gris y desgastado que reflejaba más el abandono que la autoridad. Méndez salió con un movimiento rápido y abrió la puerta trasera para sacar a Raúl. Este último bajó con calma, aunque las esposas le marcaban las muñecas. Sus ojos, serenos pero intensos, no dejaban de observar cada detalle, desde los pasos del oficial hasta los rostros curiosos de otros policías que merodeaban la entrada. Mientras lo guiaba hacia el interior, Méndez no pudo evitar sentir el peso de aquella última frase que Raúl había dicho en el auto: «Esto no va a terminar como crees». Era absurdo, se dijo. ¿Qué podía hacer alguien como él? Sin embargo, el eco de esas palabras seguía presente en su mente, como una advertencia que no lograba sacudirse. Dentro de la comisaría, el ambiente era ruidoso y caótico. Policías conversaban entre ellos, teléfonos sonaban sin parar, y un hombre esposado discutía con otro oficial al fondo de la sala. Méndez llevó a Raúl hasta un escritorio donde una oficial más joven, de cabello castaño recogido en una coleta, tomaba notas distraídamente. Levantó la mirada cuando ambos se acercaron. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y rutina. «Obstrucción a la justicia», respondió Méndez, dejando a Raúl frente al escritorio mientras comenzaba a llenar un formulario. La oficial arqueó una ceja, mirando al detenido. «¿Obstrucción? ¿Por caminar?» «No cooperó cuando se lo pedí», replicó Méndez, irritado. «Seguro está escondiendo algo». Raúl, sin perder la compostura, sonrió ligeramente. «Solo caminaba a mi trabajo, como le dije». «Basta», gruñó Méndez, golpeando el bolígrafo contra el escritorio. «Aquí no tienes derecho a hablar hasta que yo lo diga». La oficial bajó la mirada al formulario y luego a Raúl, quien mantenía su postura tranquila. Había algo en el que parecía fuera de lugar. No tenía la actitud temerosa que muchos detenidos mostraban. En lugar de eso, su calma parecía más bien una decisión calculada, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. «¿Tiene abogado?», preguntó la oficial, casi por protocolo. Raúl inclinó la cabeza. «No creo que tarde en llegar». Méndez soltó una carcajada sarcástica. «¿Un abogado? ¿Quién va a venir por ti? ¿Un defensor público?». Raúl no respondió, pero su mirada se fijó en un punto detrás de Méndez. El oficial frunció el ceño, girando la cabeza para ver qué había llamado su atención. En ese momento, la puerta principal de la comisaría se abrió, y un hombre alto, vestido con un traje oscuro impecable, cruzó el umbral. Su paso era firme, y su expresión denotaba autoridad. El murmullo en la sala disminuyó notablemente. Algunos policías lo reconocieron de inmediato, enderezándose en sus asientos o inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. El recién llegado llevaba un portafolio negro en la mano y, sin dirigirse a nadie más, caminó directamente hacia Raúl. «Señor Montoya», dijo el hombre con un tono profesional pero cálido, «lamento el retraso». Raúl asintió. «No se preocupe, llegaste a tiempo». Méndez sintió que su estómago se hundía. ¿Quién diablos era este tipo? ¿Y usted quién es?, preguntó, tratando de mantener su autoridad. El hombre del traje lo miró por primera vez, con una expresión neutra que resultaba aún más intimidante que el enojo. «Soy el abogado del señor Montoya. Mi nombre es Gabriel Alvarado, y creo que tenemos mucho de qué hablar». Méndez intentó recuperar la compostura, cruzando los brazos. «¿Abogado? ¿Por qué necesitaría uno? Este hombre está aquí por obstrucción, nada más». Gabriel abrió su portafolio con calma, sacando un documento que extendió hacia Méndez. «Este documento prueba que mi cliente es un ciudadano cumplidor de la ley. Además, voy a necesitar una copia del informe de arresto. Estoy seguro de que todo lo que hizo está bien documentado, ¿verdad?». El tono cortante y directo de Gabriel hizo que Méndez apretara la mandíbula. Tomó el documento sin siquiera mirarlo, tratando de recuperar algo de control.
Aquí las cosas no funcionan como usted cree, señor abogado. Gabriel sonrió de lado, pero no era una sonrisa amistosa. Oh, eso lo veremos. La tensión en la sala era palpable. Otros oficiales comenzaban a prestar más atención a la conversación, algunos intercambiando miradas incómodas. La oficial del escritorio, que había estado en silencio, finalmente intervino. «¿Oficial Méndez? ¿Podemos hablar un momento?», preguntó en voz baja, claramente incómoda con la situación. Méndez la siguió hasta un rincón de la sala, lejos de los demás. «¿Qué pasa? Creo que debería soltarlo. Este tipo, algo no cuadra. Y si el abogado está aquí tan rápido, no es cualquier persona». Méndez negó con la cabeza. «No voy a soltarlo. ¿Sabes cuántos como él dicen ser inocentes? Es un acto». La oficial lo miró fijamente, sus labios apretados en una línea delgada. «Si te equivocas, esto podría costarte caro». Méndez no respondió, pero las palabras resonaron en su mente mientras regresaba al escritorio. Gabriel aún estaba ahí, de pie junto a Raúl, quien mantenía su aire de calma imperturbable. «Voy a verificar todo esto», dijo Méndez, señalando el documento. «Pero no se crean que van a salir de aquí tan fácilmente». Gabriel inclinó la cabeza ligeramente. «Haga lo que tenga que hacer, oficial. Nosotros esperamos». Mientras Méndez se alejaba, su confianza comenzaba a tambalearse. Había algo más grande en juego, y lo sabía. Pero, ¿qué era exactamente? El ambiente en la comisaría estaba cargado de tensión, casi palpable. Méndez regresó a su escritorio con el documento en la mano, su expresión endurecida, pero con un rastro evidente de inseguridad. Mientras revisaba el informe y hacía llamadas para verificar la información, Gabriel Alvarado y Raúl Montoya permanecían sentados en silencio frente al escritorio. La calma del abogado y su cliente era un contraste inquietante con la actitud del oficial. Méndez hizo una llamada rápida a su superior, intentando justificar sus acciones. Al otro lado de la línea, la respuesta fue fría y contundente. «¿Estás seguro de lo que hiciste?», preguntó el jefe con voz grave. «No quiero problemas, Méndez. Si esto explota, será tu cabeza». Méndez apretó los dientes mientras colgaba. No podía ignorar la creciente sensación de que estaba perdiendo el control de la situación. Decidió interrogar a Raúl nuevamente, con la esperanza de encontrar algo que lo justificara. Se levantó de su asiento y se paró frente a Raúl, quien lo miró con la misma serenidad de siempre. «Dime algo», empezó Méndez, cruzando los brazos. «¿Qué haces exactamente para vivir?». Raúl levantó una ceja, como si la pregunta fuera irrelevante, pero respondió con calma. «Trabajo en seguridad». Gabriel esbozó una ligera sonrisa ante la respuesta, pero no dijo nada. Méndez sintió que esa tranquilidad lo volvía loco. Decidió presionar más. «¿Seguridad? ¿Qué clase de seguridad? ¿Guardia en algún supermercado?», dijo con un tono burlón. Raúl lo miró directamente a los ojos, sin titubear. «Algo así, aunque mi área de trabajo es un poco más específica». Méndez frunció el ceño, sintiendo que la respuesta era una evasiva. Antes de que pudiera continuar, Gabriel decidió intervenir. «Oficial Méndez, con todo respeto, mi cliente no está obligado a responder a preguntas que no son relevantes para este caso. Además, su profesión está protegida por cláusulas de confidencialidad debido a la naturaleza de su trabajo». Eso encendió una alarma en la mente de Méndez. ¿Confidencialidad? ¿Qué tipo de trabajo tenía este hombre? Se inclinó hacia el abogado, intentando intimidarlo. «Mira, Alvarado, aquí soy yo quien hace las preguntas. Si crees que puedes venir aquí a dictar cómo hago mi trabajo, estás muy equivocado». Gabriel lo miró sin inmutarse, manteniendo su compostura. «Solo intento evitarle problemas mayores, oficial. Créame, no querrá que esta situación escale más de lo necesario». Méndez estaba a punto de responder cuando un oficial de rango superior entró en la sala. Era el capitán Morales, un hombre de unos 50 años, con una expresión severa que intimidaba a la mayoría. Sus ojos recorrieron la sala antes de dirigirse directamente a Méndez. «Oficial Méndez, en mi oficina». «Ahora». Méndez tragó saliva, dejando el informe sobre el escritorio antes de seguir al capitán.
Mientras caminaba hacia la oficina, podía sentir las miradas de todos los presentes. Cerraron la puerta detrás de ellos, y Morales no perdió tiempo. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó el capitán, cruzando los brazos. «¿Sabes quién es ese hombre?». Méndez intentó justificar su acción. «Es un sospechoso, capitán». Actuó de forma evasiva y tenía actitud desafiante. Morales golpeó la mesa con la palma de la mano, interrumpiéndolo. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Ese hombre es agente del FBI, Méndez. Agente especial. ¿Tienes idea del lío en el que nos metiste?». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Méndez. Por un momento, no supo qué decir. Su mente buscaba desesperadamente una excusa, algo que lo sacara del agujero que acababa de cavar. «Yo no sabía», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Morales lo miró con desprecio. «Claro que no sabías, porque nunca te molestas en pensar antes de actuar. Ahora, quiero que salgas ahí y arregles esto antes de que sea demasiado tarde». Méndez salió de la oficina sintiendo que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Volvió al escritorio donde Gabriel y Raúl seguían esperando, con la misma calma que antes. Tragó su orgullo y miró al abogado. «Parece que hubo un malentendido», dijo, esforzándose por mantener un tono neutral. «El señor Montoya es libre de irse». Gabriel sonrió levemente, como si ya supiera que esto pasaría. Raúl, por su parte, se puso de pie con la misma tranquilidad con la que había llegado. «Gracias, oficial», dijo Raúl, pero su tono no era de gratitud, sino de algo más profundo, algo que Méndez no pudo descifrar. Mientras se alejaban, Méndez los observó irse, sintiendo que había perdido más que el control de la situación. Había algo en Raúl que lo inquietaba, algo que sabía que aún no había descubierto del todo. Méndez permaneció inmóvil junto a su escritorio, observando cómo Raúl y Gabriel salían de la comisaría con una tranquilidad que lo enfurecía. La humillación ardía en su pecho, mezclada con una inquietud creciente. ¿Cómo no había visto las señales? Raúl no había mostrado miedo ni inseguridad en ningún momento, y ahora todo tenía sentido. Pero el hecho de que fuera un agente del FBI solo hacía que la situación se sintiera más amenazante. Esa noche, Méndez no pudo dormir. Las palabras del capitán Morales seguían resonando en su mente. «Ese hombre es agente del FBI. ¿Tienes idea del lío en el que nos metiste?». Se levantó de la cama y caminó por su pequeña sala de estar, repasando cada momento del arresto. Había algo más en todo esto, algo que lo mantenía inquieto. A la mañana siguiente, llegó temprano a la comisaría, decidido a recuperar el control de la situación. Mientras revisaba los informes en su escritorio, un sobre marcado como confidencial apareció junto a su computadora. Lo miró con curiosidad antes de abrirlo. Dentro, había una breve nota y una copia de un informe del FBI. La nota decía: «Méndez, pensé que te interesaría saber más sobre la persona que detuviste ayer. Quizás te haga reflexionar». El informe contenía información sobre Raúl Montoya, pero lo que más llamó su atención fue un apartado titulado «Operaciones encubiertas». Méndez comenzó a leer, sus ojos recorriendo cada línea con creciente asombro. Raúl había trabajado en casos de alto perfil, infiltrándose en redes criminales y desmantelando operaciones peligrosas. Era evidente que no solo era un agente del FBI, era uno de los mejores. El corazón de Méndez latía con fuerza mientras terminaba de leer, porque alguien como Raúl estaba caminando solo por ese vecindario. ¿Había sido una coincidencia o estaba ahí por algo más? De pronto, se sintió como una pieza en un juego mucho más grande. Horas después, mientras Méndez intentaba concentrarse en su trabajo, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea era fría y profesional. «Oficial Méndez, soy el agente especial Ramírez del FBI. Me gustaría hablar con usted sobre el incidente de ayer». Méndez tragó saliva, sintiendo que el sudor le corría por la frente. «Claro, agente. Estoy disponible». «Perfecto. Estaré en su comisaría en 1 hora». La llamada terminó abruptamente. El oficial pasó la siguiente hora en un estado de nerviosismo. Cuando finalmente llegó el agente Ramírez, su presencia fue tan imponente como la de Gabriel el día anterior. Era un hombre de mediana edad,
con cabello gris en las sienes y una expresión que no dejaba lugar para juegos. Ramírez no perdió tiempo en formalidades. Se sentó frente a Méndez y colocó un archivo sobre la mesa. Vamos a ser claros, oficial Méndez. El señor Montoya estaba realizando una observación en ese vecindario como parte de una operación encubierta. Su detención no solo fue innecesaria, sino que comprometió parte de nuestra investigación. El estómago de Méndez se hundió. No sabía qué. Ramírez lo interrumpió levantando una mano. No sabía porque no preguntó. Su prejuicio lo llevó a actuar sin pensar, y eso no solo afecta su reputación, sino también la seguridad de los agentes involucrados. Méndez intentó defenderse, pero cada palabra que salía de su boca parecía hundirlo más. Ramírez dejó claro que la situación no iba a pasar desapercibida y que habría consecuencias. Esto no es un aviso, oficial. Es un recordatorio de que cada acción tiene repercusiones. Le sugiero que reflexione sobre su conducta antes de que sea demasiado tarde. Con eso, el agente se levantó y salió de la comisaría, dejando a Méndez con una sensación de derrota absoluta. Pero lo que no sabía era que las consecuencias de sus actos estaban lejos de terminar. Mientras Méndez intentaba recomponerse, Raúl Montoya estaba en una oficina del FBI, revisando los reportes de su misión. Aunque la detención había sido un contratiempo, también le había dado una visión clara de cómo operaban algunos oficiales en el área. Para él, no era solo un incidente aislado. Era un recordatorio de la lucha constante contra los prejuicios y el abuso de poder. Al final del día, Raúl cerró su computadora y se permitió un momento para reflexionar. Sabía que el oficial Méndez no olvidaría esta lección fácilmente, pero también sabía que el cambio no siempre era inmediato. Con una última mirada a los documentos en su escritorio, se preparó para lo que vendría. Méndez pasó el resto de la semana en un estado de constante tensión. Cada mirada que recibía de sus compañeros parecía estar cargada de juicio, aunque nadie se atrevía a decir nada abiertamente. Las palabras del agente Ramírez seguían pesando en su mente, recordándole que su impulsividad y prejuicio no solo habían puesto en riesgo una operación federal, sino también su propia carrera. Al mismo tiempo, Raúl continuaba con su trabajo en silencio. La operación que lo había llevado al vecindario aún estaba en marcha, pero el incidente con Méndez había añadido un nivel de complejidad inesperado. No era la primera vez que enfrentaba ese tipo de situaciones, pero cada vez dejaba un sabor amargo que le resultaba difícil de ignorar. Una mañana, mientras Raúl revisaba algunos documentos en su oficina del FBI, Gabriel Alvarado entró con un semblante serio. «Tenemos algo», dijo, colocando un archivo sobre la mesa. «Es sobre Méndez». Raúl levantó la mirada, interesado. «¿Qué encontraron?» Gabriel abrió el archivo y comenzó a explicar. El comportamiento del oficial Méndez no es un caso aislado. Hay múltiples quejas en su contra por perfiles raciales y uso excesivo de la fuerza, pero la mayoría de los casos fueron desestimados por falta de pruebas. Raúl tomó el archivo y comenzó a leerlo detenidamente. Cada página confirmaba lo que ya sospechaba. Méndez no era solo un oficial impulsivo, sino alguien con un historial de abuso de poder. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Raúl, dejando el archivo sobre la mesa. Gabriel sonrió levemente. «Lo presentamos. Ya hay suficientes pruebas para abrir una investigación formal. Esto no solo ayudará a corregir el comportamiento de Méndez, sino que también enviará un mensaje claro a la comisaría». Raúl asintió, aunque en el fondo sabía que no sería un proceso fácil. Las estructuras que permitían ese tipo de comportamientos eran profundas, y enfrentarlas siempre implicaba riesgos. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras tanto, en la comisaría, Méndez intentaba mantener un perfil bajo, pero su paranoia iba en aumento. Había comenzado a notar pequeños cambios. Llamadas que se cortaban abruptamente cuando él pasaba cerca, miradas furtivas entre sus compañeros y un aire general de incomodidad que no podía ignorar. Algo estaba pasando, y tenía la sensación de que tenía que ver con él. Una tarde, mientras revisaba unos informes, el capitán Morales lo llamó a su oficina. Méndez entró con el estómago revuelto, preparándose para lo peor. «Siéntate», dijo Morales, señalando una silla frente a su escritorio.
El capitán permaneció en silencio por un momento, observando a Méndez con una expresión que era imposible de leer. Finalmente, tomó un sobre de su escritorio y se lo extendió. Esto llegó hoy. Es una notificación oficial del FBI. Están abriendo una investigación sobre tus métodos. El corazón de Méndez se hundió. Tomó el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. Cada palabra era como un golpe, confirmando sus peores temores. «¿Qué significa esto, capitán?», preguntó, su voz apenas un susurro. Morales lo miró con severidad. «Significa que está suspendido mientras se lleva a cabo la investigación. Entrega tu arma y tu placa». El mundo de Méndez pareció derrumbarse en ese momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Había dedicado años a ese trabajo, y ahora todo estaba en peligro por un solo incidente, o eso quería creer. Mientras Méndez salía de la oficina, cargando una caja con sus pertenencias, sus compañeros lo miraban en silencio. Nadie se acercó a hablarle, y eso dolió más que cualquier palabra. Días después, Raúl recibió la noticia de que la investigación estaba oficialmente en marcha. Aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, sintió una pequeña satisfacción al saber que se estaban tomando medidas. No se trataba de venganza, sino de justicia. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles de su operación, recibió una llamada inesperada. Era el agente Ramírez. «Montoya, buen trabajo con el caso de Méndez. Pero quiero que estés preparado. Las cosas podrían ponerse complicadas». Raúl asintió, aunque Ramírez no podía verlo. «Siempre lo están, agente. Pero eso nunca me ha detenido». Colgó el teléfono y se permitió un momento para reflexionar. Sabía que su trabajo no siempre era agradecido ni reconocido, pero momentos como este le recordaban por qué lo hacía. Los días posteriores a la suspensión de Méndez fueron un torbellino de rumores y tensión en la comisaría. Aunque nadie lo decía abiertamente, la mayoría de los oficiales sabía que el caso había expuesto no solo a Méndez, sino también a una cultura de abuso que muchos preferían ignorar. Algunos lo evitaban por miedo a verse implicados. Otros simplemente no querían asociarse con alguien cuya reputación estaba siendo arrastrada por el lodo. Méndez, por su parte, pasaba las horas encerrado en su pequeña casa, revisando una y otra vez los documentos que el FBI había presentado en su contra. Cada página le parecía una condena anticipada. Había pasado de la negación al enojo y luego al miedo. Ahora, lo único que sentía era una desesperación silenciosa. Sabía que estaba perdiendo todo lo que había construido, y no podía encontrar la forma de detenerlo. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró un sobre sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas y descubrió un mensaje anónimo que decía: «Hay más ojos sobre ti de los que imaginas. Prepárate». El mensaje lo dejó helado. ¿Quién lo había enviado? ¿Era una advertencia, una amenaza o ambas cosas? Su paranoia, ya en aumento, se disparó a niveles insoportables. Comenzó a sospechar de todos, sus compañeros, sus superiores, incluso los pocos amigos que aún tenía. Mientras tanto, Raúl Montoya seguía adelante con su misión. La operación en el vecindario había avanzado significativamente gracias a la información recopilada antes de su arresto. Sin embargo, el incidente con Méndez había puesto el foco en un problema más grande. Para Raúl, no se trataba solo de un caso. Era un ejemplo claro de cómo el poder podía ser mal utilizado cuando se mezclaba con prejuicios. Una mañana, mientras revisaba las grabaciones de vigilancia, Gabriel Alvarado entró en su oficina con una expresión seria. «Tenemos algo nuevo», dijo, colocando un informe sobre el escritorio. «Parece que Méndez está intentando contactarse con algunos de sus antiguos aliados en la comisaría. Quiere limpiar su nombre». Raúl tomó el informe y lo leyó con atención. Según las investigaciones, Méndez había hablado con al menos 2 oficiales que compartían sus mismos prejuicios. Estaban discutiendo cómo desacreditar la investigación y, si era posible, a Raúl mismo. «¿Tienes pruebas de esto?», preguntó Raúl, dejando el informe sobre la mesa. Gabriel asintió. «Tenemos grabaciones y mensajes. Pero quiero que seas cauteloso. Esto puede escalar rápido». Raúl respiró hondo, sabiendo que estaba entrando en terreno peligroso.
No era la primera vez que enfrentaba amenazas de este tipo, pero siempre era un riesgo. Lo sé, pero no podemos permitir que esto se quede así. Si permitimos que sigan actuando impunemente, no cambiará nada. Esa misma tarde, Raúl y su equipo presentaron las nuevas pruebas al capitán Morales. Este último, aunque reacio al principio, no tuvo más remedio que aceptar la gravedad de la situación. Si esto resulta ser cierto, habrá consecuencias para más de uno, dijo Morales, pasando las páginas del informe. Eso esperamos, capitán, respondió Raúl con firmeza. Pero necesitamos su colaboración para que todo salga a la luz. Morales asintió, aunque su expresión dejaba claro que no estaba del todo cómodo con la situación. Sabía que el escándalo afectaría no solo a Méndez, sino también a la reputación de toda la comisaría. Mientras tanto, Méndez, ajeno a los movimientos de Raúl y su equipo, intentaba reunir apoyo entre los pocos oficiales que aún le hablaban. Sin embargo, su desesperación comenzaba a alienar incluso a sus aliados más cercanos. Algunos lo consideraban una causa perdida. Otros temían que asociarse con él los arrastrara también. Una noche, mientras Méndez revisaba sus opciones, recibió una llamada. La voz al otro lado era baja y cautelosa. «Méndez, tienes que dejar esto. Están recolectando pruebas contra ti, y no podrás salir limpio». «¿Quién eres?», preguntó Méndez, su voz cargada de ansiedad. «Alguien que sabe más de lo que debería. Escucha, no puedes ganar esta pelea. Ríndete antes de que sea demasiado tarde». Méndez colgó el teléfono, su mente girando en espiral. Sentía que estaba siendo acorralado desde todas las direcciones, y no tenía idea de cómo escapar. Mientras tanto, Raúl y Gabriel preparaban el siguiente paso. Las pruebas recolectadas eran más que suficientes para abrir un caso formal contra Méndez y los oficiales implicados. Pero Raúl sabía que esto no se trataba solo de exponerlos. Se trataba de enviar un mensaje claro. El abuso de poder no sería tolerado. Esa misma semana, Raúl fue llamado a una audiencia preliminar para presentar las pruebas. Mientras caminaba hacia la sala, recordó las palabras de Gabriel. «Esto puede escalar rápido». Sabía que estaba entrando en un campo minado, pero también sabía que no estaba solo. En la audiencia, Raúl presentó las pruebas con precisión y claridad, detallando cómo las acciones de Méndez no solo habían puesto en riesgo la operación, sino también la seguridad de toda la comunidad. Al terminar su presentación, la sala quedó en silencio. El juez, después de revisar las pruebas, dio una declaración contundente. «Procederemos con una investigación formal. Esto es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley». Raúl salió de la sala con una sensación de alivio, aunque sabía que el camino aún era largo. Mientras tanto, Méndez recibía la noticia de la audiencia, su mundo desmoronándose aún más. La noticia de la investigación formal contra Méndez y los oficiales implicados corrió rápido, no solo en la comisaría, sino también en el vecindario donde había ocurrido el incidente. Los rumores se convirtieron en conversaciones abiertas, y pronto quedó claro que este caso era mucho más que una simple disputa interna. Era un momento decisivo. Méndez, atrapado entre el miedo y la rabia, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Se reunió en secreto con los pocos oficiales que aún lo apoyaban, buscando formas de desestimar las pruebas en su contra. Sin embargo, incluso sus aliados comenzaban a cuestionar su liderazgo. «Esto se está saliendo de control, Méndez», dijo uno de ellos durante una reunión nocturna en un bar discreto. «No podemos arriesgarnos más». «¿Arriesgarnos?», respondió Méndez, su voz cargada de frustración. «Esto no es solo sobre mí. Si caigo, todos ustedes caerán conmigo». El silencio que siguió dejó claro que sus palabras no tenían el efecto deseado. Uno de los oficiales se levantó, arrojando un billete sobre la mesa. «No puedo seguir con esto. Haz lo que tengas que hacer, pero yo estoy fuera». Méndez lo observó salir, sintiendo como su red de apoyo se desmoronaba. Sabía que estaba solo, pero también sabía que no tenía otra opción más que luchar hasta el final. Mientras tanto, Raúl y Gabriel estaban preparando el caso para la siguiente audiencia. Las pruebas contra Méndez eran sólidas, pero sabían que el oficial haría todo lo posible para desacreditarlas. En un esfuerzo por reforzar su posición,
Raúl decidió visitar el vecindario donde había sido detenido. Quería escuchar a la comunidad y asegurarse de que su voz también fuera parte de la lucha. Cuando llegó, fue recibido con una mezcla de curiosidad y gratitud. Algunos residentes se acercaron para agradecerle por su valentía, mientras que otros compartieron sus propias experiencias con la policía. Cada historia reforzaba la importancia de lo que estaba haciendo. Una mujer mayor, con las manos temblorosas por los años, tomó la mano de Raúl mientras hablaba. «Hemos sufrido mucho aquí. Ver a alguien como usted luchando por nosotros, eso significa todo». Raúl asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no podía fallar, no solo por él, sino por todos los que dependían de su éxito. Días después, llegó el día de la audiencia final. La sala estaba llena de periodistas, miembros de la comunidad y oficiales de policía. El ambiente estaba cargado de tensión. Méndez entró con una expresión dura, aunque sus ojos traicionaban su nerviosismo. Por otro lado, Raúl mantuvo su calma habitual, consciente de que cada movimiento suyo estaba siendo observado. El juez abrió la sesión con un tono solemne, recordando a todos la importancia del caso. Los primeros en testificar fueron miembros de la comunidad, quienes compartieron sus experiencias con la policía y, en particular, con Méndez. Sus testimonios fueron desgarradores, pintando una imagen clara de un sistema que había fallado en protegerlos. Luego llegó el turno de Raúl. Subió al estrado con paso firme, llevando consigo las pruebas recopiladas durante semanas. Su testimonio fue directo y contundente, detallando no solo el incidente con Méndez, sino también el impacto más amplio de sus acciones. Cuando terminó, la sala quedó en un silencio tenso. Méndez, sentado al otro lado de la sala, apretó los puños, sintiendo que el juicio se inclinaba en su contra. Finalmente, fue el turno de la defensa. El abogado de Méndez intentó desacreditar las pruebas, argumentando que eran circunstanciales y que su cliente había actuado en el mejor interés de la seguridad pública. Sin embargo, cada argumento era refutado con hechos, dejando al abogado sin mucho más que decir. Cuando llegó el momento del veredicto, todos en la sala contuvieron el aliento. El juez, con una expresión seria, se dirigió a Méndez. Después de revisar las pruebas y escuchar los testimonios, es evidente que sus acciones no solo fueron negligentes, sino también motivadas por prejuicios inaceptables. Este tribunal recomienda su destitución inmediata y la apertura de un caso penal en su contra. La sala explotó en murmullos mientras Méndez se hundía en su asiento. Para él, esto era el fin. Todo lo que había construido se desmoronaba frente a sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Raúl, por otro lado, se mantuvo en silencio, dejando que el peso del momento hablara por sí mismo. Sabía que la lucha contra el racismo y el abuso de poder no terminaba aquí, pero este era un paso importante. Al salir de la sala, fue recibido por miembros de la comunidad que lo abrazaron y lo felicitaron. Aunque no era un hombre dado a las emociones, no pudo evitar sentir una profunda satisfacción al ver cómo su trabajo había marcado una diferencia. La sala de la audiencia quedó en silencio después del veredicto. Méndez permanecía sentado, con la mirada perdida en el suelo, mientras las palabras del juez resonaban en su cabeza. Destitución inmediata. Todo lo que había construido, cada año de servicio, se había desvanecido en cuestión de semanas. La imagen de su carrera destruida era un golpe demasiado grande para procesar en ese momento. Raúl, observando desde su lugar, mantuvo su expresión serena. Sabía que este resultado no era el final de la lucha, pero sí un paso crucial hacia la justicia. Mientras se levantaba para abandonar la sala, sintió las miradas de varias personas posándose sobre él. Algunas eran de gratitud, otras de admiración, pero también había unas pocas cargadas de resentimiento. No todos en la comisaría estaban contentos con lo que había sucedido, y eso era evidente. Fuera de la sala, un grupo de periodistas esperaba con cámaras y micrófonos listos. En cuanto Raúl salió, las preguntas comenzaron a llover. Señor Montoya, ¿qué opina sobre la decisión del juez? ¿Cree que este caso cambiará la cultura dentro de la policía? ¿Qué mensaje quiere enviarle a la comunidad? Raúl levantó una mano para silenciar el tumulto. Con su característico tono calmado, respondió: «Este caso no se trata solo de una persona.
Se trata de un sistema que necesita ser revisado y de una comunidad que merece justicia. Esto es solo el comienzo. Sin agregar más, se abrió paso entre los reporteros y caminó hacia el auto donde Gabriel lo esperaba. Una vez dentro, el abogado lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Hiciste un buen trabajo ahí dentro, pero sabes que esto no termina aquí. Raúl asintió, mirando por la ventana mientras el auto arrancaba. Lo sé, pero al menos hemos puesto la primera piedra. Mientras tanto, Méndez enfrentaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno que nunca imaginó. Al regresar a su casa esa noche, se encontró con el buzón lleno de cartas. Muchas de ellas eran notificaciones oficiales, pero entre ellas había una que llamó su atención. El sobre, simple y sin remitente, contenía una nota breve. Al final, todos enfrentamos nuestras acciones. Las palabras lo hicieron apretar los dientes. Sabía que era cierto, pero aceptarlo era otra historia. Esa noche, sentado en la oscuridad de su sala, comenzó a recordar cada decisión que lo había llevado hasta este punto. Los pequeños actos de arrogancia, las palabras cargadas de prejuicio, y las veces que había ignorado los límites de su autoridad. Por primera vez en años, Méndez se permitió cuestionarse a sí mismo. Al día siguiente, la comunidad del vecindario celebró el veredicto como una victoria. Aunque todavía quedaban muchas cosas por resolver, el caso de Raúl había encendido una chispa de esperanza. Personas que antes temían alzar la voz ahora comenzaban a organizar reuniones y a hablar abiertamente sobre lo que necesitaban para sentirse seguros. Raúl asistió a una de esas reuniones, no como agente del FBI, sino como un vecino más. «Esto no se trata de mí», dijo durante la reunión. «Se trata de ustedes. Este es su hogar, y tienen el derecho de exigir que se les respete. Yo estaré aquí para apoyarlos, pero el verdadero cambio comienza con ustedes». Las palabras de Raúl resonaron profundamente en la comunidad, inspirando a más personas a involucrarse. Gabriel, observando desde el fondo de la sala, no pudo evitar sonreír. Sabía que Raúl siempre había sido más que un agente. Era alguien que entendía el poder de las conexiones humanas. Mientras la comunidad comenzaba a organizarse, Raúl y su equipo seguían trabajando en casos relacionados. El impacto del juicio contra Méndez había comenzado a tener un efecto en cadena, llevando a que otras personas presentaran denuncias y compartieran sus historias. Cada nuevo caso era una pieza más en el rompecabezas, una oportunidad de construir un sistema más justo. Sin embargo, Raúl sabía que no todos estaban contentos con los cambios. En las semanas siguientes, recibió varias amenazas anónimas. Aunque no lo sorprendieron, cada mensaje reforzaba la importancia de su trabajo. Gabriel insistió en aumentar las medidas de seguridad, pero Raúl, fiel a su carácter, se negó a vivir con miedo. Una noche, mientras caminaba por el vecindario, Raúl se detuvo frente a la tienda donde había sido detenido por Méndez. El lugar seguía igual, pero para él, ahora tenía un significado diferente. Se permitió un momento para reflexionar antes de seguir caminando. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba seguro de una cosa: no se detendría. En otra parte de la ciudad, Méndez también enfrentaba un futuro incierto. Había comenzado a asistir a sesiones de terapia obligatorias como parte de su destitución, y aunque al principio lo hacía con resistencia, poco a poco comenzó a reconocer los patrones que lo habían llevado hasta ese punto. No era un cambio inmediato ni fácil, pero era un comienzo. El impacto del caso continuó expandiéndose en los meses siguientes, tanto en la comunidad como en la policía. Aunque el camino hacia la justicia era largo, la historia de Raúl y Méndez se había convertido en un recordatorio de que el cambio era posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Las semanas posteriores al juicio fueron un torbellino de cambios y ajustes. El vecindario donde todo había comenzado empezó a transformarse, poco a poco, en un lugar más unido y consciente. Las reuniones comunitarias se volvieron frecuentes, y las voces que antes habían permanecido en silencio comenzaron a alzarse con fuerza. Raúl seguía asistiendo, escuchando y ofreciendo su apoyo cuando era necesario, aunque prefería dejar que la comunidad liderara el camino. Una tarde, mientras caminaba por las calles donde meses atrás había sido detenido, se encontró con Elena, la mujer mayor que lo había tomado de la mano en una reunión.
Estaba sentada en el porche de su pequeña casa, cuidando unas macetas con flores. Raúl lo llamó con una sonrisa cálida. «Ven, siéntate un momento». Él aceptó la invitación, tomando asiento en un banco junto a ella. «¿Cómo está todo, Elena?» «Mejor, gracias a ti. La gente se siente más segura ahora. Sabemos que todavía hay mucho por hacer, pero hemos avanzado». Raúl asintió, mirando las flores que Elena cuidaba con tanto esmero. «Eso es lo que importa, seguir avanzando». Elena lo observó en silencio por un momento antes de hablar. «¿Y tú? ¿Cómo estás? No debe ser fácil cargar con todo esto». Raúl se tomó un momento para responder. «No es fácil, pero vale la pena. Saber que las cosas están cambiando, aunque sea un poco, hace que todo el esfuerzo valga la pena». Elena sonrió, colocando una mano arrugada sobre la de él. «Eres un buen hombre, Raúl. Este barrio tuvo suerte de cruzarse contigo». Mientras conversaban, una patrulla pasó lentamente por la calle. Raúl reconoció a los oficiales dentro, pero esta vez no sintió la tensión que lo había acompañado meses atrás. Había un aire diferente, como si el juicio hubiese plantado una semilla de cambio dentro del sistema. En la comisaría, la situación también estaba evolucionando. La destitución de Méndez y la investigación que siguió expusieron las fallas estructurales que muchos habían ignorado durante años. Algunos oficiales dejaron sus cargos, mientras que otros comenzaron a reevaluar sus actitudes y comportamientos. El capitán Morales, aunque reacio al principio, implementó nuevos protocolos de capacitación y supervisión, sabiendo que no podía permitirse otro escándalo similar. Mientras tanto, Méndez continuaba asistiendo a sus sesiones de terapia. Al principio, había resistido el proceso, viéndolo como un castigo más que como una oportunidad. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a abrirse. Recordó momentos de su infancia, las influencias que habían moldeado su percepción del mundo, y las decisiones que lo habían llevado al lugar en el que estaba ahora. No era fácil enfrentarse a sus propios errores, pero poco a poco comenzó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, Méndez se sentó frente a su computadora y escribió un correo a Raúl. No sabía si lo enviaría, pero sintió la necesidad de expresar lo que estaba sintiendo. El mensaje decía: «Sé que no puedo cambiar lo que hice ni borrar el daño que causé, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor. Tal vez sea tarde, pero estoy intentando entender». Méndez leyó el mensaje varias veces antes de finalmente presionar enviar. No esperaba una respuesta, pero al menos había dado un paso hacia el cierre. Días después, Raúl recibió el correo mientras revisaba documentos en su oficina. Al leerlo, sintió una mezcla de emociones. No sabía si las palabras de Méndez eran sinceras o simplemente un intento de redimirse, pero decidió que no importaba. Lo importante era que el mensaje reflejaba un cambio, por pequeño que fuera. Respondió con un mensaje breve pero significativo. «El primer paso siempre es el más difícil. Sigue adelante». La respuesta de Raúl sorprendió a Méndez. No esperaba recibir una contestación, y mucho menos una que mostrara comprensión. Guardó el mensaje en su teléfono, sintiendo que, aunque el camino sería largo, al menos había encontrado una dirección. Mientras tanto, la comunidad seguía fortaleciendo sus lazos. Los residentes comenzaron a organizar actividades para los niños, talleres para adultos y patrullas vecinales. El barrio, que antes estaba marcado por el miedo y la desconfianza, ahora era un lugar donde la gente se apoyaba mutuamente. Raúl observaba estos cambios con orgullo. Sabía que el trabajo no estaba terminado, pero también sabía que el impacto del caso de Méndez había dejado una marca duradera. Por su parte, decidió tomar un breve descanso, algo que Gabriel había insistido en que necesitaba. En su tiempo libre, Raúl visitó a su familia en otra ciudad. Pasó días tranquilos con ellos, lejos del estrés del trabajo. Sin embargo, en el fondo sabía que su misión lo esperaba. El cambio que había ayudado a iniciar era solo el comienzo, y estaba listo para enfrentarlo cuando regresara. Cuando volvió al vecindario, fue recibido con abrazos y palabras de agradecimiento. Aunque no buscaba reconocimiento,
No podía negar que las muestras de apoyo le daban fuerzas para seguir adelante. Caminando por las calles, escuchó las risas de los niños jugando, los saludos de los vecinos, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Las calles del vecindario estaban llenas de vida como no lo habían estado en años. Los niños corrían y jugaban, los vecinos se saludaban desde sus porches, y las pequeñas tiendas locales, que alguna vez parecieron apagadas, ahora estaban llenas de clientes. Raúl caminaba despacio, observando los frutos de un esfuerzo colectivo que había comenzado con una confrontación injusta y había evolucionado hacia un cambio tangible. Al llegar al parque principal, notó que un grupo de personas estaba organizando una actividad comunitaria. Habían colocado mesas con alimentos, música sonaba desde un parlante portátil, y los niños pintaban murales en una pared cercana. Raúl reconoció a Elena entre el grupo y se acercó. «Raúl, justo a tiempo», dijo ella, señalando un plato de comida. «Ven, debes comer algo. No puedes solo trabajar todo el tiempo». Raúl rió suavemente, aceptando la oferta. «Está bien, solo un poco». Mientras comía, Elena le contó cómo los residentes habían comenzado a tomar más control sobre el vecindario. Había un nuevo espíritu de cooperación y una energía que no se había visto en años. Raúl escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que él había sido el catalizador, pero el verdadero cambio provenía de las personas que decidieron actuar. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Gabriel llegó al parque. Se unió a Raúl, observando el ambiente con una sonrisa satisfecha. «No está nada mal, ¿verdad?», dijo Gabriel, cruzando los brazos. Raúl asintió. «Not mal. Pero esto es solo el comienzo. Hay mucho más por hacer». Gabriel lo miró de reojo. «Siempre tan modesto. Pero sabes que lo que hiciste aquí fue importante. No todos están dispuestos a enfrentarse al sistema de esa manera». Raúl se encogió de hombros, mirando a los niños que seguían pintando en la pared. «No lo hice solo. Esto es de ellos, no mío». La conversación se interrumpió cuando un joven del vecindario se acercó a Raúl. Tenía alrededor de 16 años, con una camiseta sencilla y jeans desgastados. Sus manos estaban cubiertas de pintura, y parecía nervioso. «Señor Montoya», dijo con voz tímida, «solo quería decirle gracias por todo. Usted nos dio algo en que creer». Raúl sonrió, colocando una mano sobre el hombro del joven. «Gracias a ti por ser parte de esto. Sigue adelante, porque el futuro de este lugar está en tus manos». El joven asintió con entusiasmo antes de regresar al mural. Raúl observó cómo continuaba pintando con una sonrisa en el rostro, sintiendo una oleada de esperanza por lo que vendría. En otra parte de la ciudad, Méndez estaba terminando otra sesión de terapia. Aunque el proceso seguía siendo difícil, había comenzado a reconocer los patrones que lo habían llevado a convertirse en la persona que era. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, decidió tomar un desvío. Sin planearlo, terminó en el vecindario donde todo había comenzado. Aparcó su auto a una distancia prudente y salió a caminar. El lugar se sentía diferente ahora, más cálido, más vivo. Los rostros que veía ya no mostraban miedo o desconfianza, sino comunidad y unión. Por un momento, Méndez sintió una punzada de arrepentimiento al darse cuenta de cuánto daño había causado. Al pasar cerca del parque, reconoció a Raúl de pie junto a Gabriel. Durante un breve instante, consideró acercarse, pero se detuvo. No estaba listo para enfrentar a Raúl cara a cara, no todavía. Sin embargo, algo dentro de él le decía que un día lo estaría. De regreso en el parque, Raúl comenzó a despedirse de los vecinos mientras la noche caía. Gabriel lo acompañó al auto, dejando que el silencio hablara por un momento antes de decir: «¿Qué sigue para ti?». Raúl se encogió de hombros, mirando al cielo estrellado. «Seguir haciendo lo que hago, donde sea que me necesiten». Gabriel sonrió, asintiendo lentamente. «Eso suena como algo muy típico de ti». Ambos rieron suavemente antes de subirse al auto. Mientras se alejaban, Raúl miró por la ventana, observando las luces cálidas de las casas y los rostros de las personas que ahora formaban una comunidad más fuerte.
Aunque el camino no había sido fácil, sabía que valía la pena. Cada sacrificio, cada obstáculo, había llevado a algo mucho más grande que él. Y aunque sabía que el trabajo nunca terminaba, también sabía que no estaba solo en esta lucha. Esa noche, al llegar a casa, revisó su correo y encontró otro mensaje de Méndez. Esta vez, el tono era más claro, más humilde. Decía: «Todavía estoy aprendiendo, pero quería agradecerte por tu respuesta. Me dio algo en que pensar». Raúl respondió con otro mensaje breve: «El cambio siempre comienza con una decisión. Sigue adelante». Mientras apagaba su computadora, se permitió un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. El mundo no cambiaba de la noche a la mañana, pero cada paso contaba. Y mientras hubiera personas dispuestas a luchar por lo correcto, siempre habría esperanza.